Bien, como les iba comentando, hoy hablaremos sobre los mecanismos de solución de controversias, ¿no? Las controversias en la etapa de ejecución del contrato, que en realidad, pues en la mayoría de los contratos de bienes, servicios y obras, se presenta esta situación. Esta situación que podría ser también adversa, ¿no? ¿Por qué? Porque una entidad y el contratista esperan cumplir con sus obligaciones, tanto la entidad respecto a la conformidad y al pago, y el contratista cumplir con la entrega de los bienes o los servicios dentro de los plazos establecidos, cumpliendo con el contrato, las bases integradas, pero de pronto se pueden presentar situaciones en las cuales hay conflictos, ¿no? Hay controversias que se presentan por incumplimiento de una de las partes. Entonces, ante esa situación, pues el legislador se ha puesto en esos casos para poder determinar qué mecanismo de solución de controversias, qué solución se le podría brindar a esas situaciones jurídicas más que todo, para poder mantener ese principio de equidad, o por lo menos restablecer el principio de equidad y restablecer el principio de economía, el equilibrio económico financiero del contrato, ¿no? Así que eso vamos a hablar el día de hoy, y también de los mecanismos de solución de controversia. Vamos a ver cuáles son los mecanismos de solución de controversia. Bueno, antes de iniciar, me gustaría que podamos interactuar un poco respecto a este tema tan importante que es sobre estas controversias en la etapa de ejecución contractual. Por tanto, voy a alcanzarles aquí un enlace para que podamos dar nuestras opiniones, nuestros alcances respecto a este tema. Ahora les alcanzo el enlace. Muy bien, aquí les comparto el enlace, por favor, para que puedan acceder y responder esta pregunta básicamente relacionada a cuáles son las controversias, ¿no? Trataciones con el Estado, uno de ellos. ¿Listo? Entonces vamos a minutos, o por lo menos poder revisar, leer vuestros comentarios. Unos 10 minutos, por favor. Bien, vamos avanzando con esta participación. Por favor, aún nadie ha publicado algún comentario. Voy a compartir pantalla para que, igual que la clase anterior, puedan ustedes utilizar esta herramienta digital. La pregunta está ahí detallada, ¿no? La pregunta dice, ¿cuáles son los mecanismos de solución de controversias? Bueno, se ha borrado. Alguien lo ha borrado, me parece. Ya, no se preocupen, vamos a generar otra vez la pregunta. A ver, aquí estoy mostrando justamente la plantilla. A ver, la pregunta es la siguiente, ¿no? Esta es la pregunta. ¿Sí? ¿Sí se puede visualizar? También está en pantalla, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos de solución de controversias? Obviamente, ¿no? Relacionar las contrataciones públicas y defina una de ellas. ¿Listo? Entonces, aquí en la pantalla ustedes pueden ver que hay una opción que dice nota adhesiva. ¿Sí me siguen? Ahí ustedes hacen clic y les va a salir este recuadro. Pueden elegir cualquier color, ¿ok? Para poder escribir vuestros comentarios. Muy bien, ahí he ingresado varios. Entonces, por favor, vamos registrando. Muy bien, vamos a ir comentando entonces. A ver, lo que va escribiendo aquí. Nos dice, bien, ahí nos comentan que es la conciliación, el arbitraje, muy bien. El tribunal del OCE. Bueno, el tribunal del OCE, entiendo que se refiere al tribunal de contrataciones del Estado. Bueno, aparte de la estructura orgánica del OCE, por tanto, no resuelve recursos, o, perdón, no resuelve conflictos, controversias referidos a la etapa de ejecución del contrato. Sobre todo la participación en el tribunal, podrían ser hasta tres, ¿no? Una que es resolver recursos de apelación, pero en la etapa de procedimiento de selección. La siguiente función importante que tiene el tribunal es la de, pues, aplicar o iniciar procedimientos administrativos sancionadores respecto a aquellas situaciones, aquellos casos en los cuales los participantes, posores o contratistas hayan infringido la ley de contratación del Estado, sí, según el artículo 50. Y otra de las funciones importantes también es la emisión de los acuerdos plenarios, ¿no? Entonces, básicamente, en la etapa de ejecución del contrato, pues ahí no tiene mayor incidencia el Tribunal de Contrataciones del Estado, salvo que se presente un documento falso o pues ocasiones que se resuelve el contrato, ¿no? El contratista
y por tanto eso ocasionaría que se inicie un procedimiento administrativo sancionador, siempre y cuando se haya consentido esa resolución en el contrato, o lo que dispone el árbitro, ¿no? O en la conciliación. Así que por ahí podría actuar, pero no está involucrado en la etapa de solución de controversias, ¿no? Bien, pero seguimos leyendo. Nos dicen, el arbitraje es cuando las partes, entidad y contratista recurren a un tercero imparcial para que decida, ¿no? En cambio, en la conciliación, las partes acuerdan y llevan a un consenso. Muy bien, ¿no? El arbitraje básicamente pues está justamente relacionado a eh, acudir a un tercero, que es un árbitro, parece un juez, ¿no? Es como un juez privado el árbitro. Y cuando mencionas respecto a la conciliación, las partes acuerdan llegar a un consenso, pero hay que tener presente que igual tiene que estar pues, presente un conciliador, ¿no? Que no toma decisiones respecto a la solución que se debe otorgar, pero sí facilita, ¿no? Esa, llegar a propuestas, ¿no? Por parte del contratista, por parte de la entidad, para poder, pues, solucionar esta controversia en la que estén sometidas ambas partes, ¿no? Muy bien, ¿qué más nos dicen? El Poder Judicial. Bueno, el Poder Judicial no forma parte, en este caso, del mecanismo de solución de controversias. De manera residual, pues se acude al Poder Judicial cuando se pida la anulación de un laudo, por ejemplo, ¿no? Bueno, la Junta de Resolución de Disputas, muy bien, ese es otro mecanismo de solución de controversias, efectivamente, y dice que tiene un panel técnico imparcial que tiene el objetivo de prevenir y resolver las controversias que surjan desde el inicio. Hasta, a ver, vamos a ampliarlo por acá. Me parece que es más amplio el comentario. No, ya no puedo ver más. Bueno, pero sí, efectivamente la solución o la Junta de Resolución de Disputas también es otro mecanismo de resolución de estas controversias, ¿no? Así es, también de ello hablaremos el día de hoy. La negociación también, ¿no? La negociación forma parte, ¿no? Respecto a la solución de controversias. Es un método, ¿no? Un mecanismo que forma parte desde el arbitraje o la conciliación. Son cuatro mecanismos, tengan en cuenta, pero ¿cuáles son? A ver si nos comenta por ahí. Peritaje. Bueno, el peritaje en realidad pues se podía utilizar, sí, ciertamente en el arbitraje, pero es una parte, ¿no? El proceso arbitral. No es un mecanismo de solución de controversias. Muy bien, la conciliación. Los mecanismos de solución de controversias por la cual las partes son los que llevan a una solución, así es. El arbitraje es un método alterno heterocompositivo de solución de conflictos, por la cual las partes, mediante un acuerdo, deciden someter sus controversias a un árbitro. Así es, para que el árbitro pues emita, ¿no? Su resolución, su laudo, ¿no? Parece una sentencia que emiten los jueces. Muy bien, ¿qué más? Es la transacción, la conciliación y el arbitraje. Estas dos últimas tratadas en la Ley de Contratación del Estado. Así es, sobre todo la conciliación y el arbitraje. Muy bien. El arbitraje, ¿no? Porque da lugar a un tercero y llega a una solución. Sí, pues no se entiende que el arbitraje normalmente es acudir a un tercero, que es el árbitro, que puede ser unipersonal o puede ser un tribunal. Bueno, un tribunal arbitral está conformado por un solo árbitro o también puede estar conformado por tres árbitros, ¿no? Es un tribunal colegiado. Y el arbitraje de conciliación y el arbitraje, nos comenta, ¿no? La apelación, alguien nos comentó por acá, la apelación. Bueno, en realidad sí, o sea, no es que está, digamos, apartada de los mecanismos de solución de controversias, solamente que para contextualizarnos, la apelación se enfoca en la etapa del procedimiento de selección, ¿no? Eh, Porque seguramente ustedes ya vieron en las clases anteriores que cuando el postor a quien le han descalificado, ¿no? La oferta y por ende no se le otorga la buena pro, entonces tiene todo el derecho a impugnar, presentar su recurso a apelación, pero en esta etapa, en esta fase de procedimiento de selección, y lo hace a través de un recurso a apelación. Dependiendo de la cuantía, podría acudir ante la entidad cuando es menor o igual a 50 UITs, y cuando es mayor a 50 UITs ante el Tribunal de Contrataciones del Estado, ¿no? Entre otros requisitos, plazos, ¿no? Para que sea admitido este recurso a apelación. Bueno, entonces todo ese procedimiento administrativo se sujeta, sí, también bajo la ley y el reglamento de contrataciones del Estado, inclusive la ley de procedimiento administrativo general, que es la 27444, pero se enfoca en esta etapa, ¿sí? Muy bien. Listo, entonces aquí hemos tenido varios comentarios respecto a cuáles son los mecanismos de solución de controversias, y efectivamente son tres, ¿no? La conciliación, el arbitraje y la junta de resolución de disputas. Muy bien.
Por aquí hay un comentario también, ¿no? Dice Débora, ¿no? Negociación llegando a un acuerdo mutuo entre las partes, velando por los intereses. Conciliación voluntaria, resolver el conflicto internamente, parte y juez según corresponda. Arbitraje, elevar el conflicto. Ante un árbitro que determinará una decisión final según lo expuesto por ambas partes. Este debe ser un tercero contratado por ambas partes que no sea unilateral. Bien, sí, es un comentario en forma general, entiendo, ¿no? Respecto a los mecanismos de solución de controversias. Muy bien, ¿qué más? Juan Villa dice, ¿cuáles son los calificativos para ser integrante de la Junta de Resolución de Disputas? Bien, sí, sobre eso vamos a ir conversando más adelante, cuando toque hablar de este mecanismo de solución de controversias. A ver, entonces en principio es importante, ¿no? Considerar respecto a a estos saberes previos, para ahora sí hablar sobre el tema, ¿no? Que nos convoca. A ver, ya hemos hablado de los mecanismos de solución de controversias, hemos un poco definido cuáles son estos mecanismos de solución de controversias, y ahora lo que corresponde es que, tratando el tema, ¿no? Vamos a hablar de esta sesión respecto a la conciliación, vamos a ver qué es la conciliación, vamos a ver qué es el arbitraje, así como la Junta de Resolución de Disputas. Revisaremos algunos casos prácticos y también vamos a analizar unas opiniones que ha emitido el OCE referente a este tema, ¿no? Que es los mecanismos de solución de controversia. Respecto a la conciliación, si bien es cierto, forma parte de la ley y el reglamento, ¿no? Tiene algunos aspectos distintos al arbitraje y a la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? En principio, las partes pueden pactar la conciliación, ¿no? Como mecanismo previo al inicio de un arbitraje. Y es totalmente válido. Es más, en los contratos se tiene que precisar ese procedimiento que se debe seguir cuando existe algún conflicto, alguna controversia, ¿no? Porque es válido, antes de acudir a un arbitraje, iniciar una conciliación. Además que resulta menos oneroso, ¿verdad? Acudir a una conciliación antes de acudir a un arbitraje. Y por tanto, las partes deben pactar. ¿Por qué se habla de un pacto? Porque tiene que haber un acuerdo, ¿cierto? Respecto a acudir a un centro de conciliación. Ahora, lo que sucede también en algunos casos, ya un poco analizando la realidad de los hechos respecto a estas controversias, cuando se inicia una conciliación, pues no siempre acuden las partes, ¿no? Me refiero a la entidad o al contratista, porque recuerden que se tiene que acudir una audiencia, ¿no? Una o dos audiencias, dependiendo de los casos que se vayan a ventilar en esta conciliación, ¿no? Pero lo importante es considerar las formalidades. Y esas formalidades pasan por, primero, identificar que los centros de conciliación tienen que estar autorizados, tienen que estar acreditados por el MINJUS, ¿no? Y de la misma forma, los conciliadores también tienen que estar acreditados por este Ministerio de Justicia, ¿no? Entonces, una vez que se identifique, primero en el contrato, ¿no? Revisar el contrato, las cláusulas del contrato referidas a estos mecanismos de solución de controversias, el convenio arbitral, por ejemplo, también, se define, ¿no? ¿A quién se acude? ¿Conciliación o arbitraje? ¿Se pueden ir de frente a un arbitraje? Sí, también, es posible, es válido, ¿no? En algunos casos primero se puede votar la conciliación, siempre y cuando no se trate de una nulidad, porque si es nulidad el contrato no podemos acudir a una conciliación. De frente nos vamos a un arbitraje. Entonces, hay que tomar muy en cuenta también el plazo de caducidad. ¿Por qué? Porque cuando una entidad, por ejemplo, dispone la resolución de un contrato, una vez notificado el contratista, pues tiene 30 días hábiles para poder acudir a una conciliación, ¿no? O a un arbitraje, tratándose de una resolución del contrato. Por tanto, el contratista tiene todo el derecho de acudir pues, a cualquiera de esos mecanismos de solución de controversias, dentro de ese plazo de los 30 días hábiles. Si de pronto no acude ni a conciliación y tampoco un arbitraje, y deja transcurrir los 30 días hábiles, pues caduca el plazo, ¿no? Ya, después de los 30 días ya no se puede acudir a cualquiera de los mecanismos de solución de controversia. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la entidad? Podrá ejecutar la carta fianza, inclusive. O si se trata de una resolución de contrato ocasionada por el contratista, tendrá que comunicarse al Tribunal de Contrataciones del Estado para que se inicie el procedimiento sancionador. Y tengan en cuenta ese tema porque, sobre todo las entidades, ¿no? Cuando se advierte que el contratista, en este caso, ha incurrido en alguna de las causales establecidas en el artículo 50,
resolución de contrato, contratar estando impedido, ¿no? Subcontratar sin autorización de la entidad, bueno, entre otras, es obligatorio que la entidad comunique al Tribunal de Contrataciones del Estado. No es bajo responsabilidad en realidad. Y lo tiene que hacer pues, de manera inmediata. Porque claro, también la ley establece plazos de prescripción respecto a iniciar procedimientos administrativos sancionadores, ¿no? Si se trata de resolución de contrato como causal, para iniciar un procedimiento sancionador, se puede denunciar hasta en 5 años, ¿no? Pero claro, no vamos a esperar los 5 años. Si se trata de presentar documentos falsos, adulterar los documentos, ¿no? Transgredir ese principio de presunción de veracidad establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo General, entonces también tiene un plazo de prescripción que son 7 años. Lo que le interesa al tribunal, al OCE, a la Contraloría, es que las entidades cumplan con remitir o informar al tribunal de manera inmediata, ¿no? Porque ha habido casos en los cuales la Contraloría, por lo menos, al hacer un informe, un análisis respecto a los contratos que no habían sido supervisados por la entidad y que no se había advertido que se tenía que comunicar al tribunal, pues se han iniciado procedimientos administrativos sancionadores. Porque ustedes bien saben que una vez que se consienta la buena pro, la entidad tiene que hacer la verificación inmediata de la oferta ganadora. Y eso pasa justamente para que se advierta, se identifique si se ha presentado algún documento falso dentro de los requisitos para la firma de contrato, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso corresponde a la entidad. Verificar, supervisar, y bueno, mediante las estrategias que cada uno las establezca, ¿no? Como entidad. Por ejemplo, si se trata de una carta fianza, para verificar la autenticidad de ese documento habrá que consultar al banco, ¿no? A la entidad financiera que emitió este documento, y será el banco pues quien tome o quien responda, ¿no? A esta solicitud de la entidad, indicando si efectivamente fue emitida o no por esa entidad financiera. Y de lo contrario, pues ya más dudas ya no habrá por parte de la entidad cuando el banco le diga este documento no fue emitido esta entidad financiera. Entonces, bajo esa premisa, es que la entidad ahí está en la obligación de comunicar al Tribunal de Contrataciones del Estado para que se inicie el procedimiento administrativo sancionador, el PAS, ¿no? Contra ese contratista o contra el consorcio, de pronto, si se presentó el consorcio, para que se inicie estas actuaciones administrativas, ¿no? Entonces, es importante eso, informar al tribunal y tomar en cuenta este plazo de caducidad, como decíamos, ¿no? Los 30 días hábiles. Así que la conciliación es totalmente válida, reconocida, y bajo la propia ley de conciliación, además, que además tiene su propia normativa, y la ley de contrataciones del Estado para que se pueda disponer este mecanismo.